necesitaban llegar a su destino antes del amanecer. Alrededor de la medianoche, Carlos, que iba al volante, vio una figura parada al costado del camino. Parecía ser una jovencita vestida con un camisón blanco y descalza. Carlos frenó pensando que la chica necesitaba ayuda. Sin embargo, cuando se bajó a hablar con ella, la joven desapareció repentinamente ante sus ojos. Carlos, sorprendido, le contó lo sucedido a Miguel. Pero éste, medio dormido, pensó que su compañero estaba delirando por el cansancio. Siguieron su camino. Unos 30 kilómetros después, la radio del camión comenzó a fallar. Solo se escuchaba estática. De repente, entre el ruido blanco se empezaron a oír susurros y sollozos de una voz femenina pidiendo auxilio. Miguel se estremeció y Carlos sintió un frío recorrer su espalda. Apagaron la radio intentando no pensar en lo ocurrido. Pasada una hora, ya de madrugada, vio a lo lejos la silueta de una mujer haciendo dedo al costado del camino. Carlos aceleró para pasar de largo lo más rápido posible. Pero la imagen de la autopista comenzó a distorsionarse frente a sus ojos. La línea del asfalto se estiraba y retorcía. El camión se sacudió como si hubiera entrado en un vórtice. De pronto, frente al parabrisas, apareció la cara ensangrentada y desfigurada de una joven. Su boca estaba cosida y de sus cuencas vacías brotaba un líquido negro. Los camioneros gritaron aterrados. El espectro emitió un chillido ensordecedor y desapareció. El camión recuperó la estabilidad, pero Carlos y Miguel estaban en shock. En ese momento, vieron el letrero de un motel de carretera y decidieron detenerse a pasar lo que quedaba de la noche. No lograron conciliar el sueño, atormentados por la pesadilla que acababan de vivir. A la mañana siguiente, en la cafetería del motel, escucharon a otros camioneros comentar sobre una peligrosa curva unos 20 kilómetros adelante. Años atrás, una joven había muerto trágicamente en ese lugar en un accidente, y desde entonces su espíritu acechaba a los conductores, provocando alucinaciones y haciendo que los camiones se salieran del camino. Carlos y Miguel se miraron pasmados. No cabía duda de que habían tenido un escalofriante encuentro con el fantasma de la autopista. Después de desayunar, subieron de nuevo a su camión, armados con amuletos de protección. Retomaron su ruta con el corazón en la garganta, esperando no volver a cruzarse con esa siniestra presencia. Carlos y Miguel llegaron sanos y salvos a su destino, pero el encuentro paranormal de esa noche los dejó profundamente perturbados. Al regresar a casa, ninguno de los dos podía sacarse esas imágenes de la mente. Carlos tenía pesadillas recurrentes donde veía el rostro desfigurado de la joven pidiendo auxilio. Miguel ya no podía conducir de noche. El más mínimo ruido en la radio lo ponía en alerta máxima. Sus familias notaron el cambio. Estaban más callados, irritables y con ojeras profundas por la falta de sueño. Un psicólogo les recomendó terapia y pastillas para los nervios, pero nada parecía funcionar. Con el tiempo tuvieron que dejar de trabajar como camioneros. Miguel consiguió empleo en un depósito y Carlos en una fábrica, pero seguí sin superar la experiencia paranormal. Un día, en un intento por enfrentar sus miedos, volvieron juntos a aquella ruta maldita. Todo se veía normal. No había rastros de la joven fantasma. Pero al pasar por la curva donde ocurrió el accidente, sintió un frío sobrenatural. El camión se estremeció unos segundos. Esa noche, Miguel no pudo más con la culpa y el tormento. Se suicidó tomando una sobredosis de pastillas. En una carta de despedida escribió: «Ya no puedo vivir con estos recuerdos que me persiguen». Carlos quedó solo con su trauma. Con el tiempo aprendió a sobrellevarlo, pero nunca pudo sacarse de la mente esos ojos vacíos, llenos de dolor, y el rostro ensangrentado pidiendo justicia desde el más allá.
La maldición de la autopista lo perseguiría por el resto de sus días. Después de la trágica muerte de Miguel, Carlos quedó completamente aislado. Sus amigos y familiares no lograron comprender por lo que estaba pasando. Aunque su vida laboral era estable en la fábrica, en su interior se sentía atrapado por los recuerdos de aquella noche fatídica en la ruta. Cada vez que cerraba los ojos, veía el siniestro rostro de la joven y escuchaba sus lamentos. Pasaron los años y Carlos seguía viviendo obsesionado con encontrar una explicación racional a lo ocurrido. Leyó cientos de libros sobre fenómenos paranormales y casos documentados de fantasmas en carreteras. Pero entre más investigaba, más se convencía de que lo que había presenciado era real. Cansado de que nadie le creyera, Carlos decidió escribir un libro contando su experiencia. Quería anunciar a otros conductores sobre los peligros de transitar por caminos desolados al caer la noche. Buscaba algún consuelo compartiendo su historia. El manuscrito fue rechazado por todas las editoriales. Pero Carlos no se rindió. Con sus ahorros, logró autopublicar una pequeña cantidad de ejemplares y los empezó a distribuir él mismo en estaciones de servicio y cafeterías de ruta. Una noche, mientras dejaba algunos libros en la barra de un bar frecuentado por camioneros, una joven se le acercó. Dijo llamarse Claudia y que su padre había muerto en un accidente en esa autopista cuando ella era pequeña. Le contó que la historia de Carlos le había dado un cerrado sentido de paz y justicia. Por primera vez en años, sintió que su trauma cobraba un significado y que no estaba solo. Decidió seguir escribiendo para mantener viva la memoria de las almas en pena que rondaban esos caminos oscuros. La maldición se había transformado en su misión de vida. Carlos continuó investigando y escribiendo sobre el más allá, específicamente sobre fenómenos paranormales en las carreteras. Su encuentro con Claudia y el haber podido darle un cierre a su propia tragedia a través de sus escritos le dio un renovado sentido de propósito. Durante años recorrió el país dando charlas en universidades, centros culturales y hasta en programas de radio sobre sus teorías acerca de los fantasmas de la ruta. Incluso llegó a organizar vigías nocturnas con equipos de cazafantasmas en los lugares más emblemáticos donde se habían reportado avistamientos. Carlos se convirtió en una especie de celebridad underground. Para muchos era un loco obsesionado, pero para otros tantos que habían vivido experiencias similares ahora tenía las respuestas que nadie más podía darles. Con el tiempo fundó el Instituto de Investigación de Fenómenos Paranormales en Carreteras, una organización sin fines de lucro dedicada a estudiar estos sucesos, brindar contención a los afectados y concientizar sobre los peligros de conducir cansado o alcoholizado para evitar más muertes trágicas. Allí conoció a Pamela, una viuda que había perdido a su esposo en un misterioso accidente luego de ver una silueta fantasmagórica cruzar la ruta. Entre los dos encontraron no solo comprensión y consuelo, sino también un amor inesperado. Juntos siguieron escribiendo y hablando sobre sus experiencias, logrando que varios tramos de ruta donde solían acechar los fantasmas estaban señalizados y que se redujeran considerablemente los accidentes. Ya en su vejez, Carlos finalmente pudo dejar atrás esos traumáticos recuerdos que lo atormentaron por años y encontrar la paz. Su maldición se convirtió en una misión y su mayor legado. A pesar de haber encontrado un sentido a su experiencia traumática y de haber podido ayudar a otros en su situación, Carlos sabía que la maldición de la autopista lo perseguiría hasta el final de sus días. Incluso después de años de terapia, conferencias y su matrimonio con Pamela, no lograba sacarse por completo a esa joven ensangrentada y desfigurada de sus pesadillas. Su rostro seguía apareciendo entre las sombras, llamándolo,
Por recomendación de su psiquiatra, Carlos regresó en algunas ocasiones solo a aquella ruta maldita, enfrentando sus miedos. Encendía velas en la curva donde ocurrió el accidente y dejaba flores, como intentando apaciguar el espíritu atormentado. Pero en el fondo sabía que sus acciones eran en vano. Ese camino rural estaba manchado por la tragedia y la muerte violenta. No importaba cuánto intentara racionalizarlo o ayudar a otros, la imagen de la joven pidiendo justicia estaba grabada a fuego en su psique. Los años pasaron y la salud de Carlos comenzó a deteriorarse. En su lecho de muerte, confesó a Pamela que sabía que el fantasma lo estaba esperando del otro lado, que podía sentir su fría presencia rondando la habitación. Finalmente, una noche, la maldición llegó a su fin. La silueta de la joven se apareció frente a Carlos y lo invitó a seguirla hacia la oscuridad. No opuso resistencia. Esbozó una débil sonrisa y se entregó al abismo eterno. Su historia y misión de vida pasaron a la posteridad. Pero para quienes lo conocieron, siempre quedaría la incógnita de si finalmente había logrado liberarse de esa maldición sobrenatural o si simplemente había accedido a su destino inevitable.